Haciendo un pequeño resumen hasta aquí, nos damos cuenta el principio de la cosecha. Lo que el hombre sembrará, eso también cosechará, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el principio para obtener la cosecha de Dios es el que estuvimos hablando, ¿verdad? Que si el grano no muere, queda solo. Nuestro Señor Jesucristo murió para darnos una vida y para dárnoslas en abundancia. Y se cosecha a través de la muerte, a través de la cruz. Entonces el propósito de Dios es que el grano produzca muchos granos. Solo podemos librarnos de esa corteza exterior por medio de la cruz. ¿Ok? En cuanto a Dios se refiere, el producir frutos proviene de la muerte. Si no hay muerte, no hay fruto. Así. Si te encuentras a una persona quebrantada por Dios, la parte natural y la parte anímica, tocarás a Dios. Ese es el principio de la cosecha. Si no hay muerte, no hay vida en Cristo. Partiendo de este principio, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cómo es que la cruz puede transformar nuestra vida espiritual. Ya aprendimos que al separar el alma del espíritu podemos identificar qué es lo que viene de nuestros pensamientos, emociones y voluntad y qué es de lo que viene del Espíritu de Dios. En el momento que nosotros nos dirigimos a la cruz, ¿verdad? Vacío, sabiendo qué es lo que viene del alma y qué es lo que viene del espíritu, nosotros quedamos al descubierto. Nosotros permitimos que Jesús sea el que haga la obra en nosotros. Entonces, los creyentes que quieran experimentar esta separación entre el alma y el espíritu deben acercarse a la cruz confiando plenamente en Jesús como sumo sacerdote. ¿Ok? No se trata solo de entenderlo, sino de vivirlo y responder al llamado de Jesús a ir al Gólgota y colocarse en el altar, dejando que Él use su espada para separar el alma del espíritu, al ofrecerla como una ofrenda agradable a Dios. ¡Guau! En Romanos, capítulo 12, todo el capítulo 12 está súper importante, ¿verdad? Sin embargo, el versículo 1 es el que no nos gusta a mucho, pero dice realización concreta de la salvación. O sea, que hay que concretarla. Dice, nueva vida en Cristo. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. ¿Ok? No se adapten a los criterios de este mundo, al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es la buena, lo agradable y perfecto. O sea, en este versículo está todo lo que nos falta para concretar la salvación. Y es aquí, señores, o sea, el capítulo completo está hermoso porque aquí abajo dice normas concretas de conducta. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita, aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Por ejemplo, aquí en la 16 dice, vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos. Antes bien, pónganse a nivel de lo sencillo y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible en cuanto a ustedes dependa por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos. Queridos míos, si no dejen que Dios castigue, pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia. Yo daré su merecido a cada uno. Y paré de contar. O sea, eso es todo lo que no hacemos. Entonces, en esta Biblia lo dice así. En esta dice,
Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el amor sean sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tus cabezas. Señores, aquí está, como dice, realización concreta de la salvación. En este primer versículo, ¿verdad?, de este pasaje del capítulo 12 de Romanos, Pablo usa la figura del santuario de los sacrificios. Los sacrificios eran la parte central del culto de adoración. ¿Ok? Recordemos que Pablo refiere a nuestro cuerpo como el templo santo, en donde los sacrificios se ofrecían en la parte externa del templo, ¿se acuerdan? Entonces, en nosotros es nuestro cuerpo. Para la santificación, Pablo nos desafía para que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. En otras palabras, nos alienta a que nuestras vidas sean testimonio de la transformación que Cristo hizo. Así como los sacrificios tenían que ser sin defectos, así de la misma manera debemos abandonar los malos hábitos y experimentar una transformación en mente, cuerpo y espíritu. Entonces, de esta manera, Pablo nos invita a imaginarnos el sacrificio en el altar, donde quedaba todo al descubierto. De la misma forma, Jesús hace su obra en nosotros, permitiendo que nuestro espíritu y nuestra alma se vean tal cual son, sin mezclarse, sin confusión. Así podemos saber qué es del alma y qué es del espíritu, y dejar que sea Dios quien tome el mando. ¡Wow! Creyentes que quieran experimentar la separación de su alma y de su espíritu deben acercarse a la cruz, confiando plenamente en que el Señor Jesús es su sumo sacerdote. No se trata solo de entenderlo, sino de vivirlo. ¡Wow! De responder al llamado de Jesús a ir al Gólgota y colocarse en el altar, dejando que Él use su espada para separar el alma del espíritu al ofrecerla como una ofrenda agradable a Dios. ¡Wow! Esto fue lo que hizo Jesús en la cruz, cuando Él dijo: consumado sea. Él estaba entregando su espíritu. Ok, es una cuestión de estar dispuesto a que la cruz actúe en nosotros, a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Él murió, derramó su vida hasta la muerte, pero entregó su espíritu a Dios. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. La vida del alma tiene que morir, y si derramamos nuestra vida anímica y confiamos nuestro espíritu a Dios, pronto veremos cómo Él nos revela el poder de la resurrección. La vida espiritual plena se encuentra en esa gloria de la resurrección, pero nosotros debemos aceptar este proceso y comprender que en Dios hay una vida más elevada. ¡Wow! Totalmente cierto, señores.
Jesús venció con el poder del amor y su vida de resurrección. Ahora, toda autoridad del cielo y la tierra le pertenecen a Él, ya que es humano y divino a la vez. Es por esto que debemos entregar nuestra lealtad a Jesús resucitado para descubrir la libertad y una nueva manera de ser humano. O sea, nosotros hablamos de que somos libres en Cristo, pero realmente somos libres y estamos atados a cosas totalmente del mundo que supuestamente nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir mejor, que nos hacen sentir importante, que nos hacen crear fama, que nos hacen tener un estilo de vida frente a los demás. Y realmente lo que estamos es atado a todas esas cosas. Y aunque Jesús estuvo en victoria, nos preguntamos, pero seguimos teniendo problemas. De hecho, ellos son el problema. Por causa de los ídolos, dinero, sexo y poder militar, cuando los humanos le entregamos nuestra lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra todos estos poderes espirituales, contra esta idolatría, contra todo esto. Entonces, como creyentes espirituales, es crucial que nosotros comprendamos que la presencia de Dios no la vamos a ver en nuestras circunstancias. Si nosotros vamos a evaluar, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas a través de nuestras circunstancias, nosotros nunca lo vamos a ver. Nosotros, de la única manera que podamos ver a Dios diariamente es en la fe que nosotros guardamos en nuestro corazón de que Él está ahí, en medio de esa situación. Aunque nuestros ojos físicos no lo puedan percibir, nosotros debemos de estar seguros de que Él está ahí. Imagínate por un momento el gran acontecimiento que cambió el curso de la historia, ¿verdad? La crucificación. Cómo Jesús fue crucificado. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgado. De arriba a abajo, este acto aparentemente sencillo fue de una importancia espiritual monumental. No solo fue un momento donde se rompió una barrera física, sino que también se abrió un camino directo para que la gloria de Dios pudiera extenderse y llevar nuestras vidas de una manera que antes era inimaginable para el creyente espiritual. Esta rasgar del velo simboliza que ya no hay separación entre Dios y nosotros, que ahora podemos acercarnos al trono confiadamente, a su presencia. Pero esto no es solo un evento histórico, es una realidad viva para cada creyente espiritual que decida caminar en fe. Ya no estamos limitados a lo visible, a lo tangible, a lo que el mundo considera importante. La gloria de Dios, esa presencia que transforma todo, puede ahora habitar en nuestras vidas, en nuestros día a día, si tan solo permitimos que nuestra fe sea el puente que la atraiga a nosotros. ¡Wow! Esto es totalmente cierto, señores. Y es en el momento que nosotros tengamos esa fe firme, que nosotros vamos a poder ver todas esas manifestaciones, porque vamos a estar rompiendo nuestro ser exterior y dejando fluir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la verdadera transformación espiritual ocurre cuando nosotros permitimos que sea la cruz a través del Espíritu Santo que obre en nosotros. Esta obra es poderosa y no se limita a separar el alma del espíritu. Ya cuando es la cruz la que está obrando, dejamos que la cruz actúe en nosotros, el alma, con todas sus emociones, deseos y pensamientos, se une de una manera nueva y poderosa al espíritu. Esto no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. No se trata de seguir un conjunto de reglas o de esforzarnos hasta el agotamiento. La clave está en rendirnos,
en permitir que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestras vidas. Solo entonces, como verdaderos creyentes espirituales, experimentaremos la plenitud de la presencia de Dios. Cuando nuestra alma, junto con su mente, su voluntad y sus emociones, llega a un nivel espiritual, ya entonces nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo que pasan a ser uno solo en Dios. ¡Wow! Entonces, una transformación interna que nos lleva de una paz y un gozo que sobrepasan todo entendimiento. ¡Wow! Así que si has pensado que estás fuera del alcance de Dios, si has pensado que su gloria es incalculable o es reservada para unos pocos, recuerda que las barreras ya no existen. La cruz ha abierto el camino y ahora depende de nosotros, los creyentes espirituales, abrir nuestros corazones, dejar atrás nuestras propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a encontrar el balance perfecto entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que de esta manera experimentemos la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! En ese acto de entrega encontramos la verdadera conexión con Dios, una conexión que transforma no solo nuestras vidas, sino las de aquellos que nos rodean. La fe, esa fe sencilla y profunda que llevamos en el corazón, es el secreto para vivir en la plenitud de su gloria. Es esencial que en nuestras vidas diarias la cruz y el Espíritu Santo trabajen profundamente en nosotros. Si lo hacemos, veremos que lo que hemos perdido al someternos a la cruz no se compara con lo que hemos ganado. ¡Wow! La vida anímica bajo el control del Espíritu Santo será transformada radicalmente. Lo que parecía inútil se convierte en valioso para Dios, y lo que hemos perdido en el proceso de dejar de vivir de forma independiente se conserva para la vida eterna. Ya conocen mi testimonio, que por la gracia de Dios fui salva muy pequeña, en donde tuve un pacto con Dios, y desde ese momento, así como las bendiciones llegaron en mi vida, también me vi rodeada de muchos problemas inexplicables que salían de la nada. Prácticamente transcurrí mi vida rindiéndome a los pies de Cristo, en donde recientemente, hace como 5 años, todavía no conocía nada de la Biblia. Pasé por un desierto, vamos a decir así, porque siempre he visto, les he comentado anteriormente que siempre he visto la mano de Dios en medio de los momentos más difíciles. Siempre lo he visto ahí. Pero hubo un momento, un caso que se vio diferente, en donde, a pesar de que yo sentía que hacía todo lo posible, ¿verdad? Todo lo que estuviera a mi alcance, todo lo que pudiera considerar yo que podía ser lo que Dios quería que hiciera, yo no encontraba salida a ese problema. Entonces, para hacer el cuento corto, o sea, fue un momento muy difícil en donde sentí que se me acabaron todas las salidas. De hecho, recuerdo que le escribí a alguien diciéndole: envíame una oración, por favor, es que lo necesito. O sea, mi corazón estaba destruido. Ya no sentía su voz, no sentía su presencia. Realmente no sabía qué hacer. Y en medio de tanta desesperación, yo lo que hice fue que me acuerdo que me metí al baño y me arrodillé y recé un Padre Nuestro. En ese momento, mi problema se desapareció, mi ansiedad, mi angustia, mi miedo. Yo pude identificar que era algo espiritual, porque absolutamente todo estaba igual, con la diferencia que ya no tenía ese susto en mi corazón, o ese desánimo, esa decepción. Entonces, en vista de eso,
lo que hice fue que busqué en Google, ¿verdad? Como que oración para un momento de desesperación. Y me salió el Salmo 91. Entonces yo recuerdo que yo la escuchaba y no, como que no podía entender lo que decía, pero ya veo que así funciona. Es como una guerra espiritual, en donde yo me aferré a la palabra y en su gracia pudo como por primera vez eso, pues abrir mi sentido espiritual y pude entender y comprender esa oración y también pues me ayudó mucho. Ahí ya yo pude confirmar que era algo espiritual, también que eso funcionaba, o sea, como que entregar tu espíritu a Dios, sentías la paz que necesitabas, podías sobrellevar la circunstancia y de hecho pensar de la mejor manera. Ya más en profundidad buscando, ¿verdad?, a Dios en medio de esa situación, porque de todo seguía igual, la diferencia era que ya estaba tranquila. Entonces, en conexión con Dios, fue la primera vez que escuché su voz, en donde lo que me dijo es algo personal, ¿verdad? En donde habla de mi salvación y pude entender, o sea, qué beneficios tuvo haber hecho eso en esos momentos de dificultad. Él me dio una promesa, fue la primera promesa, como expliqué al principio, no la entendí muy bien porque no tenía conocimiento de la Biblia, nunca la había leído, no sabía que eso era parte de la Biblia, pero sí solamente con haber escuchado su voz, ya eso me tranquilizó, me dio confianza, me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pude perdonar a las personas que me habían estado haciendo daño. Ya realmente entré en otra dimensión, porque ya yo sabía que todo lo que yo había hecho, recuerdo que yo cuando fui a hablar con esas personas le ofrecí mis disculpas y los perdoné también por todo lo que ellos habían hecho. Y yo les decía que yo sentía que tenía que colocarme una armadura cada vez que yo iba a ver a esas personas. Entonces, ya después cuando leí la Biblia, me di cuenta de la existencia de la armadura de Dios, ¿verdad? Que es la que nos debemos colocar para enfrentar esos momentos difíciles. Pues el Espíritu Santo me estaba colocando esa armadura, en donde lo que les puedo decir es que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida realmente. O sea, si yo considero que si yo hubiese guardado todas esas cosas, ¿verdad?, eso se hubiese vuelto amargura y hubiese sido muy difícil después sacar todo eso. Pero como realmente, o sea, yo solo me aferraba a Dios de forma espiritual, estaba cubierta con la armadura de Dios y esas heridas pudieron sanar fácilmente porque no se arraigaron, no tomaron profundidad. Entonces es muy importante eso, o sea, ver en los procesos, ¿verdad?, lo que Dios nos pueda estar mostrando y proceder de la mejor manera posible a través del amor, a través de la paciencia, de la comprensión, entendiendo que aunque uno pueda haber madurado espiritualmente, las personas que están a nuestro alrededor quizás necesiten mucho por madurar y nosotros debemos tener la empatía, la compasión para ayudarlos en sus procesos y nunca tomar estos problemas de manera personal, porque es en ese momento cuando uno hace personal algo que realmente no tiene nada que ver con uno, que vamos a cargar con cosas que no nos corresponden. Entonces, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a los pies de Cristo, saber que en medio de todo lo malo que podamos estar viendo, Dios tiene el control, de que esa situación nos va a ayudar a crecer espiritualmente, que nunca podemos olvidar el mandamiento de Dios, que es dar amor a las demás personas, no dejar crear heridas o semillas de rencor,
de apatía, de resentimiento. No, siempre llevar el problema a los pies de Cristo, soltar la carga y confiar que Él tiene el control y que de ese problema vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Creo que eso ha sido el patrón que Dios ha usado en mi vida para mostrarme cómo proceder en medio de estas cosas espirituales. Ahora que conozco de la palabra, puedo testificar que Dios nos libra en esos momentos de batalla. Lo que yo pude aprender en este proceso, ¿verdad?, que viví, fue que cuando yo creí que había llegado a mi límite, a que ya no soportaba más, a que mi corazón no podía soportar un segundo más, fue el inicio de su obra en mi vida. O sea, el haber escuchado su voz por primera vez, el haber entendido que todo había sido un proceso divino, eso me llevó a otra dimensión. Me pude dar cuenta que Él sabe cuán frágil somos, que en su amor nosotros podemos descansar en su confianza y en su sabiduría. También me di cuenta de que la vida no se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Él puede hacer a través de nosotros a otras personas. O sea, realmente fue el comienzo de una nueva vida, fue el comienzo de toda esta experiencia maravillosa que después de 5 años aún estoy viviendo y que cada vez se profundiza más en mi corazón. Fue el comienzo de una nueva etapa de crecimiento, de conocimiento espiritual, en donde Dios desea que en los momentos de agotamiento veas que su gracia es suficiente, que su poder es perfecto y que puedes confiar plenamente en su fidelidad. No perdamos la fe que en medio de el problema que estemos pasando, los miedos que estemos teniendo, la ansiedad, la depresión y todo lo que Satanás nos quiera sembrar en nuestro corazón, nosotros nos resistamos a Satanás y nos sometamos a Dios. ¿Ok? Ese es mi más sincero deseo, esperando en Dios que todos sus problemas puedan ser solucionados a los pies de Cristo en consecuencia de la sumisión. ¿Ok? Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén.